Buenas noches, profesor. Mi nombre es Edwin Garavito. En el día de hoy vamos a presentar lo que es la actividad número uno, donde indicamos hacer un algoritmo donde lea de 1 a 999,999. El programa debe indicar estas características, cuántos dígitos lo compone, el programa debe escribir el número leído y el programa debe escribir el número de forma inversa, como por ejemplo nos lo muestra acá. Lo podemos realizar en Eclipse, que fue el programa que descargamos, con Java, y indicar un video de acuerdo a esas características que pues básicamente no lo dieron en la guía. Entonces, este es el algoritmo creado en Java, en el ID de Eclipse. Básicamente el primero es leer entre 1,999 números. Se realizó el System of Prime, donde imprimimos básicamente la orden, introduce un número entre 1,999. Se realizó lo que es la variable, una variable larga de número largo long, y lo escanea directamente con el nets long, que también nos indica que es un número largo. Acá en el segundo punto coloqué básicamente verificar que el número esté dentro del rango correcto, que pues eso no estaba en la guía, pero pues hay que colocarlo para que no salga si vamos a colocar un bucle. Entonces acá la variable número es menor a 1, o que eso es un conector, o número es que no sobrepase, que no sea mayor a 999,L, que es el número grande, de rango alto. System on Prime, donde se coloca directamente, se imprime nuevamente y se coloca lo que vamos a indicar, donde se cumpla la variable acá arriba, donde el número esté fuera de rango. Se genera un retorno, ¿no? En el segundo, bueno, en el tercero, el tercero como tal, indicar cuántos dígitos compone el número. Básicamente se coloca un número entero, que es la variable números dígitos. Se coloca un string, que es igual al string value, donde nos puede mostrar directamente los números que vamos a colocar. Recuerda que el string es una cadena de caracteres. Se coloca la variable y se le coloca el length, donde básicamente nos indica que es un número largo, como les decía. Se coloca el prime para que nos muestre el mensaje. El número tiene el número de dígitos colocados, básicamente lo que nos va a mostrar en la consola. En el tercero, escribir el número leído. Lo mismo, se coloca el prime para que nos muestre el mensaje con la variable número. Entonces se coloca el mensaje y se le suma la variable, que es el número que vamos a colocar para que nos lo muestre en la consola. Escribir el número de forma inversa, que es como fue el más complejo. Este se colocó el NOC, número invertido, es igual al número invertido, que es el número que vamos a colocar. Entonces no lo vamos a invertir el número del que vamos a iniciar, ¿no? Se le coloca el prime para que nos lo muestre en la consola con el número invertido, que es la variable que colocamos. Se le hace el escáner y se cierra. Aquí colocamos un while para que debe haber un ciclo donde empiece y llegue mientras que se haga. Mientras, ¿no? Se coloca el public, nuevamente se abre, se coloca el número, el invertido, que es igual a 0. Recuerda que es igual o no a 0, que es el while, y empieza desde el invertido, se multiplica por 10 el número y se divide por 10. Básicamente, o el porcentaje, ¿no? Básicamente todo número que vayamos a invertir hay que multiplicarlo o dividirlo de acuerdo a lo que vayamos a hacer. La mayoría, digamos, se realiza primero la división y después se multiplica. Se le coloca el return y con eso ya quedaría. Acá lo ejecutamos y en la consola nos indica, introduce el número entre 1,99. Entonces podemos colocar, por ejemplo, 8, 9. Bueno, el 0 no cuenta a la izquierda, entonces podemos colocar 756, por ejemplo. Le damos enter y nos indica las variables que estábamos pidiendo. Primero los 3 dígitos, que es lo que nos muestra como tal. El número leído es 756, que fue el que colocamos y el que colocamos en la variable. Y por último el inverso, que es invertir el número 657 y no lo trae correctamente. Vamos a hacer otro intento con otro número más largo, por ejemplo 546, 5467. Le damos enter y verifica que tiene los 4 dígitos. Es un número tal, que es el que colocamos, el mismo 5467, y el número invertido sería el contrario, que es lo que estábamos revisando, 7645. Eso sería como tal el ejercicio que nos colocó en este caso en el aula. Y también nos dice que realicemos un video especificando estas características de estos datos que están en la guía. Acá está toda la guía informática de la que nos dio el profesor. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con este,
que es las características de un algoritmo. Entonces, pues básicamente las características de un algoritmo podría ser la precisión, la secuencia, es todo lo que nos lleva a realizar el algoritmo. Acá básicamente quería mostrarles. Espera, acá están. Acá están todas la información de los algoritmos. Espera. Acá, la precisión, que es lo importante del orden de los pasos, la secuencia, un proceso va detrás del otro finito, que tenga un final, ¿no? Que pueda llevarnos a algo. La definición, que tenga una consistencia, que sea real. El efectivo, que los algoritmos deben ser comprobados mediante una prueba. O sea, básicamente todo lo que vayamos a hacer tiene que ser bajo un algoritmo, ¿no? No puede ser diferente. Y adicional a eso, espérame un pequeño acá, reduzco el tamaño para que así pueda ver el rostro. Espérame. Listo. Las variables, los tipos de datos. Los tipos de datos, como nos mostraban acá, están acá. Tenemos dos tipos de datos, que en este caso serían los tipos de datos que podrían darnos de una manera que nos procesa toda la información. Está el... Qué pena. Están los tipos de datos. Espérame, apoyo. Sería el simple y el compuesto. El simple viene con integrales, puntos flotantes, números booleanos o datos booleanos. Y el otro sería el compuesto, que ya nos vendrían vectores, matrices y string, que son cadenas de caracteres. Acá están, como los estaba mostrando. Básicamente después de eso nos sigue lo que es las variables. Las variables es como lo que dejamos en la máquina, los espacios en la memoria que guardamos, o sea, lo que le podemos dar como validez para que empiece a ejecutar el código, ¿no? Eh, las variables como tal traen, digamos, acá en este caso nos dice considerar a tener en cuenta las variables, o sea, tener varios tipos de variables que podemos dejar en esto, que podría ser las literales, que nos muestra directamente que puede ser un número. También nos muestra como tal que el programa de la variable tiene como tal, eh, no sé, una cadena que puede ser un string o un valor, un número entero o un número booleano. Entonces básicamente son cosas que pueden cambiar, pero pues en realidad si es una variable nos debería dejar guardarlo y nos podría ejecutar el código, ¿no? Después sigue a considerar en cuenta las variables, los operadores de asignación. Los operadores de asignación que manejamos así básicamente son los que le pueden dar una lógica al algoritmo, los que podemos usar. Siguen los operadores aritméticos, básicamente son los 5 que están acá: suma, resta, multiplicación, división y porcentaje, que se dice coeficiente y módulo, ¿no? ¿Qué correlación traen? Acá dice o comparación. Pues acá ya nos muestra que se pueden dar una comparación entre ellos. Por ejemplo, el igual igual, el diferente de igual, menor a, mayor o igual a, mayor a, que estos son los signos que se usan básicamente para estos operadores. Y ya siguen los operadores lógicos, que son los que estábamos usando ahorita en el algoritmo, los conectores. El lógico o el que este es el símbolo, conector lógico y, que se usa de esta manera, y en la negación con el signo de exclamación. Y vienen las estructuras de control, que básicamente es lo que nos preguntan acá: estructuras de control. Esas estructuras son las que sí estamos usando más en el código, las que usamos más en común, que son como el día a día, que es en el if, el si no, que es el else, y acá nos muestran cómo se pueden combinar si no, else if. Las de repetición, que básicamente son las que podemos armar un bucle para poder repetir el ciclo, donde nos podemos hablar como while y el for, que son las más conocidas. Ahí estas son las tres que más se usan: for, while y do while. Hay una que es el for each, creo que se llama, pero no está nombrada en esta guía. Y eso sería todo como tal de lo que podemos darle explicación a estos puntos y, y tener en cuenta, ¿no? Entonces agradezco mucho por la atención al profesor y le deseo una feliz tarde a todos.